Bien, buenos días a todos y bienvenidos para esta sesión, última sesión virtual del Laboratorio de Química General 2. Como de costumbre, tenemos dos experimentos. Vamos a estar revisando el manual de laboratorio y la página de Aprende igualmente, comentando un poco sobre qué es lo que va a suceder en, en nuestra última sesión. Y pues como siempre, experiencias muy interesantes, así que esperemos que todo esté pues eh, muy bien en ese sentido. Entonces vamos a compartir pantalla y, em, y de esa manera pues ya iniciamos aquí con la discusión. Como siempre, vamos a revisar un poquito de la teoría, revisar los videos también. Y ver qué tal, cómo estamos con lo correspondiente. ¿Sí? Bien, entonces vamos a compartir por acá. Bien, entonces aquí estamos en Aprende Vamos a ir al curso de laboratorio. Y ya nos tocaría nuestra sesión número 4. Como siempre, aquí los materiales que siempre están, materiales de apoyo, los videos correspondientes y el sitio para entregar el reporte. En este caso, el último reporte va a ser del 18 de noviembre al 24 de noviembre. Ujú. Bien. am, bueno, ahora vamos a estar dedicando un rato a ver los videos. Y bueno, las prácticas son la 16 y la 17. Ahora, am, en ese sentido, entonces por acá está el manual de laboratorio con las prácticas que necesitamos realizar. Entonces, el número uno sería la práctica 16, es determinación de la constante del producto de solubilidad KPS. ¿M? Esto está basado en el capítulo 17 del libro de texto. ¿M? Em, y tiene que ver, es una continuación del tema de equilibrio químico. Ujú. Solamente que aquí lo vamos a estar enfocado a la parte de solubilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues hay sustancias, ya sabemos que son solubles, ¿verdad? Incluso sustancias que son miscibles, o sea que en cualquier proporción se mezclan unas con otras. Pero hay ciertas sustancias que su solubilidad es limitada o son poco solubles. En ese caso, cuando nosotros tenemos ese tipo de mezclas, hay un equilibrio entre el sólido sin disolver que se encuentra en la mezcla y el sólido disociado. Es un cierto equilibrio químico, entonces eso es lo que vamos a estudiar por acá. Entonces, como ya hemos visto en el equilibrio, utilizamos una constante del equilibrio para referirnos a- a- al valor que logra describir la tendencia de la reacción de irse hacia los productos o hacia los reactivos.
Entonces aquí en solubilidad utilizamos también una constante de equilibrio, pero le llamamos KPS, ¿sí? Que más o menos querría significar constante de producto de solubilidad. Ujú. Y bueno, ya que vamos a estar hablando de equilibrio y solubilidad, también vamos a ver un poco sobre los factores que alteran ese equilibrio de solubilidad. Ujú. Materiales, igual, no tenemos ningún material realmente extraordinario. Reactivos, en este caso solamente vamos a tener el hidróxido de calcio y el ácido clorhídrico. Ujú. Y vamos a estar utilizando azul de bromotimol. Ujú. Eh, Vamos a usar este o fenolftaleína, ¿verdad? No sé si tendremos azul de bromotimol, no recuerdo específicamente eso, si lo tenemos disponible para esta práctica, pero creo que sí. Al final es un indicador que también va cambiando por ahí de un pH de 7. Él es normalmente, bueno, abajo de 7 es amarillo, arriba de 7 es azul. Ujú. Entonces por ahí es lo que vamos a estar utilizando. Ujú. Bien, de manera teórica, ya lo sabemos, ¿verdad? La solubilidad se refiere a la cantidad máxima que se puede tomar de un soluto para disolverlo en una cantidad dada, una cantidad fija de disolvente a una cierta temperatura. Ujú. Entonces, eh, normalmente cuando pensamos en este tipo de experiencias, pensamos en un sólido que vamos a disolver en agua, ¿verdad? Entonces, sí sería como lo que vamos a tratar de experimentar en este laboratorio. Ujú. Como se dice, ¿verdad? La solubilidad es la cantidad máxima. Cuando yo alcanzo esa cantidad máxima de soluto que puede haber en una cantidad de disolvente, se dice que la disolución está saturada. Cuando algo está saturado es que ya no puede más, que ya está lleno, por decirlo así. Entonces, em, tendríamos que si estamos abajo de ese límite máximo, la disolución es insaturada y por arriba de ese límite máximo, diríamos que más bien la disolución está sobresaturada. Entonces, lo que se nos propone acá en esta temática es imaginar como que hay un equilibrio de solubilidad, o sea, como podemos ver aquí, algunas partículas, aquí las partículas moradas se refieren al sólido iónico, perdón, tanto las moradas como las rojas son parte del sólido iónico. Y lo que se propone es que em, cuando la solubilidad está limitada, algunas partículas sí logran, como se ven estas flechas que van hacia arriba, algunas partículas sí logran pasarse hacia el agua, pero al mismo tiempo hay algunas partículas, como se ven estas flechas que van hacia abajo, que se reincorporan al cuerpo del sólido. Entonces hay como un balance ahí entre lo que sí logra irse disolviendo, pero al mismo tiempo hay algunas partículas que ya no logran estar disueltas y se regresan al sólido. Esas velocidades no son iguales al inicio. Ujú. Pero conforme se le va dando un tiempo para que tanto el solvente como el soluto estén juntos, las velocidades se igualan y pareciera que ya no hay ningún cambio. Entonces, en ese punto diríamos que hemos encontrado el equilibrio de solubilidad, muy parecido al concepto que teníamos de equilibrio en reacciones. Em, entonces, realmente cuando tenemos el equilibrio de solubilidad, estaríamos hablando de una sustancia sólida que está en equilibrio con sus iones disociados. ¿Sí? Aquí cuando decimos acuoso,
decimos que estos iones están acuosos, nos referimos a que están eh, eh, disueltos, ¿verdad? A eso es a lo que nos referimos. Entonces recordaremos que cuando yo tengo una reacción reversible, ¿sí? Cuando yo tengo una condición reversible, existe algo que se llama la constante del equilibrio. Y esa constante del equilibrio para esta reacción estaría expresado así. Ujú. Los productos arriba y los reactivos abajo. Lo que pasa es que también recordaremos que cuando estábamos hablando de equilibrio, decíamos que cuando yo escribo la constante del equilibrio, los sólidos puros o los líquidos puros, yo no los incluyo en la expresión de la constante del equilibrio. Como lo dice aquí, las especies sólidas no se toman en consideración en el cálculo. Entonces realmente esta expresión del equilibrio de solubilidad solamente es el producto de la concentración de los iones disociados. Y a eso es a lo que le llamamos especialmente KPS, ¿sí? Sería el producto de las concentraciones de los iones disociados. En este caso, el coeficiente que está delante de cada uno de los iones es 1. Pero si, por ejemplo, delante de esta especie X hubiera un 2, la concentración aquí de la especie X iría elevada al cuadrado. Ujú. Pero entonces esa parte superior de la expresión del equilibrio que no toma en cuenta el sólido es lo que conocemos como KPS, ¿sí? Em, entonces acá nosotros lo que vamos a estudiar es precisamente este factor, ¿sí? Y cómo puede verse afectado con diferentes factores que queramos manipular, ¿no? Entonces, en este caso, el sólido que vamos a estar trabajando es el hidróxido de calcio. En realidad, aunque es una sustancia iónica, no es altamente soluble en agua, ¿sí? Tiene una solubilidad parcial, ¿sí? Entonces, tendríamos el ion calcio, se disocia en ion calcio y en dos iones OH, como lo decía ahora, ¿verdad? En este caso, tenemos que de OH se disocian dos. Por eso, cuando yo escribo la KPS, la concentración de OH va elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a estar viendo es cómo nosotros podemos hacer la evaluación de este parámetro. Ujú. Entonces, ok, aquí lo que ellos proponen aquí en esta expresión 16.6 es que em, nosotros podríamos, ¿verdad? Según lo establecido estequiométricamente por la ecuación 16.4, la concentración de iones calcio después de la disociación es la mitad de la concentración de iones OH en disolución. Entonces, si yo hago la sustitución, ¿verdad? Al final la concentración de calcio es la mitad de la concentración de OH. Yo podría expresar la KPS únicamente en términos de la concentración de OH, ¿verdad? Entonces, haciendo esa sustitución matemática aquí, realmente la KPS que nosotros vamos a calcular sería lo que logremos determinar de concentración de OH, lo elevamos a la 3 y lo dividimos por 2, ¿sí?
Entonces, ya acá en la parte de procedimiento, pues vamos a ver el video, ¿no? Vamos a ver el video para ver cómo estamos acá con el procedimiento, ¿sí? Entonces sería la práctica 16. Vamos a ver qué tal. Bienvenidos al laboratorio de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión vamos a realizar la práctica Determinación de la constante de producto de solubilidad o KPS. En este video queremos que conozcas los principios básicos de los equilibrios de solubilidad, los factores que lo alteran y el principio de la KPS. Entre los materiales y reactivos que vamos a utilizar para la siguiente práctica están plantilla calentadora agitadora, pastilla magnética, el Enmeyer de 100 mililitros, pera, probeta de 250 mililitros, biquet de 250 mililitros, espátula, pipeta de 25 mililitros, hidróxido de calcio, una solución de ácido clorhídrico 0.1 molar y el indicador azul de bromotimol, junto con un sistema para sostén de la bureta y una bureta de 50 mililitros. Lo primero que vamos a realizar para preparar la disolución saturada de hidróxido de calcio va a ser tomar el beaker de 250 mililitros y agregar 150 mililitros de agua. Con la pastilla magnética y colocamos en la plantilla y pondremos a agitar. Después de esto tomamos la espátula y colocamos un poco en el agua que se está agitando, hasta notar que ya no se esté disolviendo más. Una vez que no disuelve más, vamos a apagar la agitación, a apagar la temperatura y a dejarla enfriando. Una vez fría la disolución de hidróxido de calcio, vamos a realizar su titulación por duplicado. Para esto tomamos la pipeta de 25 y vamos a tomar una alícuota de líquido que preparamos. Añadimos a cada uno 2 gotas de azul de bromotimol. Agitamos. Ahora vamos a utilizar el ácido clorhídrico 0.1 molar. Tal vez un par de comentarios ahí a lo que llevamos, ¿verdad? Ven que primero que todo, el manual y acá el video no es específico en cuánto em, hidróxido de calcio tenemos que agregarle al agua, ¿verdad? Sino que dice agregue hasta que ya no se observe que se disuelve. Entonces, ahí va a haber agitación y calentamiento en la plantilla, ¿verdad? La idea es que si el agua
está un poquito más caliente, ella puede disolver todavía más hidróxido de calcio. Entonces, tan sencillo como vamos a agregar un par de puntas de espátula, ¿verdad? Eso va a lograr una turbidez en la disolución, em, y paramos la agitación para ver cómo está la disolución. ¿Cómo está en qué sentido? Si vemos que en el fondo de la disolución hay residuos blancos o hay hidróxido de calcio depositado en el fondo, significa que ahí ya estamos saturados, ¿sí? Entonces, aunque el manual no es específico en eso, iniciaremos con un par, calentamos y agitamos. Si paramos la agitación y vemos que todavía no se forma el sólido blanco en el fondo, agregamos una punta más y así, ¿verdad? Hasta que lleguemos a un punto donde cuando nosotros paremos la agitación, veamos que en efecto ya lo que estamos agregando extra de hidróxido de calcio se está depositando, ¿sí? El segundo comentario respecto a lo del azul de bromotimol, ¿verdad? Vean que eh, agregan las gotitas y en efecto es azul, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que cuando él llega a un pH de 7 o inferior a 7 se pone amarillo, ¿sí? Desaparece el color azul. Entonces, nosotros pensémoslo, ¿verdad? Aquí tengo hidróxido de calcio, eso es una base. Ujú. Y ahora lo que la profesora va a hacer es colocar HCl, que es un ácido, en la bureta y vamos a hacer una valoración, ¿sí? Ya esto lo hicimos en el experimento anterior. ¿Cuál es la idea? Pues el HCl, sabemos cuál es su concentración y del hidróxido de calcio no sabemos cuál es la concentración. Pero al saber nosotros cuál es la reacción química entre ambos y saber la concentración del HCl, yo puedo determinar la concentración del hidróxido de calcio sabiendo cuánto volumen se me va a consumir aquí del HCl, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que al agregar el HCl vamos a ir neutralizando el hidróxido de calcio y cuando se neutralice el pH se va a volver un pH 7 y entonces el azul de bromotimol se va a perder su color azul. Ujú. Entonces sabemos que ahí tenemos que detenernos, leeríamos el volumen en la bureta y con eso hacemos los cálculos. Ahora vamos a utilizar el ácido clorhídrico 0.1 molar para titular las muestras. $11.6 mililitros. En el cuadro número 1 vamos a anotar los volúmenes utilizados de ácido clorhídrico 0.1 molar. Con ellos vamos a calcular la KPS para el hidróxido de calcio. La siguiente es la fórmula para calcular la KPS del hidróxido de calcio. Después de calcular la KPS experimental, buscamos en la literatura la KPS teórica y con ella determinamos el porcentaje de error de nuestro experimento. Esperamos que este... Eso que la profe dice, ¿verdad? Buscar la KPS, yo diría que más bien deberíamos llevar ese dato al laboratorio, ¿sí?
Igualmente lo podemos buscar ahí mismo un momento en internet, no habría ningún problema, pero, em, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra idea? Que si realizamos esa experiencia, hacemos los cálculos, la KPS nos dé como de muy parecida a la de la literatura, ¿verdad? Si por alguna razón nos está dando extremadamente diferente, algo hicimos mal en el procedimiento, no sé, hubo algún error grueso a la hora de hacer la valoración, etcétera. Sí, entonces, eh, que no nos vaya a pasar que tomamos los datos y bueno, ya los tomé y cuando llegamos a casa, ¿verdad? Empezamos a hacer los números y vemos que nada que ver, ¿verdad? No corresponden. Entonces, mejor ir preparados en saber cuánto nos debería dar aproximadamente para que tomemos los datos del laboratorio, hagamos el cálculo ahí mismo y veamos si tenemos correspondencia. Ujú. Esto acá, ¿verdad? Tenemos un cuadrito aquí que se muestra, bueno, la profesora muestra aquí los resultados de sus volúmenes. Perdón, eso estaba más atrás. Mm. Entonces, básicamente, o sea, aquí tenemos, aquí debió haber anotado 0.0, ¿verdad? Como volumen inicial de HCl, no sé por qué pusieron 0.1, la verdad, pero siempre una bureta inicia en cero. Ujú. La lectura final fue 11.6, entonces, ¿cuánto HCl fue lo suministrado? 11.6, ¿verdad? Em, Igual aquí esto tiene un error esta tabla, ¿verdad? Porque para la segunda valoración, ahora sí, digamos, aquí qué es lo que está sucediendo. Ella no rellenó la bureta otra vez para llevarla a cero, sino que de a donde terminó la primera valoración, que fue 11.6, de ahí parte. Entonces en la valoración 2 el volumen inicial es 11.6. Cuando otra vez la muestra 2 le pasa de azul a amarillo, la detiene en 23.1, entonces el volumen consumido de HCl no es 23.1, es la resta, ¿no? Cosillas, ¿verdad? En la edición de los videos, sí, porque pasan esas cosas así si tienen tiempo para editar y demás, ¿verdad? 11.5 debería ser el dato que le debía haber colocado aquí en esta tabla. Entonces, em, pues esos 11.5 mililitros eh, se dividen entre 1000 para pasarlo a litros y eso se multiplica por la concentración molar que fue 0.1. ¿M? Entonces 0,00115 sería la cantidad de moles de HCl que se consumieron. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, la reacción química es que 2 moles de HCl se necesitan por cada mol de hidróxido de calcio. Ujú. Entonces, eso quiere decir que si se consumieron 0,00115 moles de HCl, la cantidad de moles de hidróxido de calcio que habían era la mitad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, un mol de hidróxido de calcio, cuando se disocia, forma un mol de iones calcio y 2 moles de iones hidróxido. Entonces, esta cantidad de hidróxido de calcio la volveríamos a multiplicar por 2 para encontrar em, la cantidad de iones OH que estaban presentes en la muestra que tomamos, ¿sí?
y como la alícuota era de 25 mililitros, entonces estos moles de OH estaban presentes en esos 25 mililitros. Entonces eso se dividiría entre 0,025. Entonces en ese caso la concentración de OH sería 0,046. Vamos, esa sería la concentración molar. Lo que nos piden entonces más adelante acá, o lo que definimos es que la KPS sería esa concentración elevada a la 3. Eso es elevado, ¿verdad? Esto aquí arriba. No lo pusieron como un subíndice, queda confuso así. Eso es elevado a la 3 entre 2. Entonces, em, acá en la calculadora sería elevar esto a la 3 y dividirlo entre 2. Entonces, digamos, de acuerdo con los datos del video, que aproximadamente deberían ser los que a nosotros eh, también deberíamos obtener, estaríamos hablando de, esto tiene uno 2 3 4 5 ceros adelante, estamos hablando de eh, 4,8. 4,8 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Sí, o 4,9, alrededor de 5. 5 por 10 a la menos 5 debería ser el valor. Vamos a ver si aquí, tal vez de casualidad, podemos buscar ese valor. Vamos a ver. Bueno, habría que buscarlo mejor en un libro, ¿verdad? Una referencia que sea más confiable. Ujú. Pero bueno, por acá, solo para dar una idea, ¿verdad? Dice que el hidróxido de calcio, según esta referencia, ¿verdad? Anda por ahí de 5 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nuestros datos deberían ajustarse a lo que obtengamos en la referencia. Por supuesto que eso es una página cualquiera aquí, ¿verdad? Parece como un blog, entonces no sería tan confiable. Podemos incluso buscarlo en el libro de Química de la Ciencia Central, o en algún otro libro, alguna otra referencia y buscar ese dato para tenerlo ahí presente a la hora que hagamos el experimento. ¿Sí? Bien. Mm, ¿Comentarios o dudas, chicas, respecto a esto? En términos de valoración volumétrica, es muy parecido a lo que hicimos en la semana anterior, solamente que aquí no vamos a estar usando fenoftaleína, sino otro indicador. ¿Sí? Estamos. Los datos, ¿verdad? Realmente
volumen inicial de HCl, el final, el consumido. Entonces calculamos la concentración de OH como ya lo demostramos con la calculadora. ¿Cuál sería el valor de KPS para ambas titulaciones? ¿Verdad? Sacamos la KPS para la primera titulación, la KPS para el segundo. Aquí dice KPS promedio y de repente se pueden confundir ustedes porque hay dos espacios para KPS promedio, pero no sería así, ¿verdad? O sea, un promedio es el resultado, en este caso estamos haciéndolo dos veces, entonces los dos datos de KPS que vamos a tomar aquí, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre dos y eso me va a dar un único dato KPS promedio. O sea, aquí no son dos columnas, aquí es solo un dato que es el promedio de estas dos. ¿Vamos? Y vamos a calcular un porcentaje de error. ¿Entre quién? Entre la KPS promedio y la KPS teórica que vamos a encontrar en el libro. ¿Mm? Entonces, igualmente aquí no son dos porcentajes de error, ¿sí? Sino que sería el porcentaje de error entre nuestra KPS promedio, o sea, la que obtuvimos aquí, que es un único valor, y el valor teórico que está expresado en la literatura. Estamos. Detallillos que a veces, ¿verdad? El video tiene errores, el manual tiene errores y después estamos ahí en el laboratorio y no sabemos cómo completar las cosas. Bien, y bueno, en la práctica 17 es el tema de celdas electroquímicas. Esto de acuerdo con la parte de teoría eh, mm, viene siendo el capítulo 20 del libro, ¿sí? Esto todavía no se ha visto a nivel de teoría. De hecho, en la parte de electroquímica se evalúa para el examen 3, ¿verdad? Y ustedes todavía no han hecho el examen 2. Entonces, bueno, un pequeñito desfase que hay ahí entre el laboratorio y la teoría. Acá la idea es estudiar las reacciones de oxidación-reducción. En algún momento en Química 1 ya las habíamos visto, pero aquí las vamos a ver un poco más a profundidad. ¿M? No sé si tal vez ya hicieron esa relación, ¿verdad? Pero han visto que hemos estado hablando de equilibrio ácido-base y en Química 1 habíamos hablado de las reacciones de neutralización y de las reacciones ácido-base. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Química 2? Profundizando sobre ese tipo de reacciones. Entonces, aquí igual en el capítulo 20 vamos a ver con una lupa aumentada, ¿verdad? Ok, las reacciones de oxidación-reducción, ya sabemos que una especie se oxida, otra se reduce. Oxidar en química significa perder electrones, reducir en química significa ganar electrones, pero ahora vamos a dar un vistazo más amplio a qué significa eso, ¿verdad? Y de hecho, eso de que una sustancia pierde electrones, la otra la acepta, genera un flujo de electrones, genera electricidad. Entonces vamos a ver cómo vamos a ver que la química, eh, la electroquímica, que son las reacciones de oxidación y reducción, están relacionadas con las baterías o las pilas y cómo se genera electricidad entre dos sustancias que una tenga tendencia a oxidarse y la otra a reducirse. Vamos a ver celdas galvánicas y electrolíticas y bueno, cuál es la diferencia entre ellas y los principios químicos que las sostienen. Ujú. Materiales, en realidad vamos a estar usando algo que no hemos usado antes, que es un voltímetro. Es un aparatito que se utiliza para medir parámetros eléctricos. Los voltímetros a veces solamente miden voltaje, pero a veces hay unos a los que le llaman multímetros
porque aparte de voltaje pueden medir corriente, pueden medir resistencia y otras cosas que están relacionadas más con la parte de electricidad. Vamos a tener un electrodo de cobre, un electrodo de zinc y vamos a tener una batería de 9 voltios por ahí, pinzas, cables conductores, ¿verdad? Son materiales que no hemos utilizado anteriormente. Ujú. Esto es muy interesante. La unión entre la electricidad y la química es realmente fascinante, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos reactivos. Recuerden, todos estos reactivos deben aparecer en su cuadro de constantes físicas y peligrosidades también. ¿Estamos? Bien, entonces, de manera teórica, sí, muy rápidamente, porque en realidad eso ustedes no lo han visto, no quisiera como extenderme mucho en esto si realmente no tienen como contexto todavía, pero la electroquímica ve la relación que existe entre una reacción química y la corriente eléctrica, ¿sí? Hay reacciones químicas que producen electricidad. ¿M? Y esa electricidad puede ser aprovechada. Entonces, es lo que pasa en las baterías, ¿verdad? Es lo que está sucediendo en las baterías. Em, entonces, como dice aquí, las reacciones galvánicas son aquellos procesos que generan una corriente eléctrica. Y hay otros procesos que también tienen que ver con electricidad, que más bien se llaman reacciones de electrólisis. Ahí más bien son reacciones en las que uno brinda electricidad y dada esa electricidad a los reactivos, ellos reaccionan. Ujú. Entonces, es como lo mismo, pero al revés, ¿verdad? O sea, hay reacciones químicas que ya suceden solas y al ocurrir generan electricidad. Hay otras en las que uno suministra electricidad para que la reacción ocurra. Entonces, eh, pues sería el primer concepto que tenemos aquí en esto, ¿verdad? Más bien la reacción se genera por darle electricidad. Entonces, en general, ¿verdad? Mm, Estas reacciones se conocen o ya las conocemos de antes como oxidación-reducción. Em, Cuando alguien gana electrones, se dice que se reduce. Cuando alguien pierde electrones, se dice que se oxida, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Hay que hacer esa asociación porque de repente decimos, ¿qué significa oxidar? Ah, algo que reacciona con oxígeno, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando un metal reacciona con oxígeno, decimos que se oxida, pero viéndolo de una manera más global, eh, lo que le pasa a ese metal cuando se enfrenta con el oxígeno es que pierde electrones. Entonces, no todas las oxidaciones que ocurren en química son con oxígeno. Ujú. O sea, una sustancia se oxida si pierde electrones. Es un término que se acostumbra a utilizar así. Tal vez porque las primeras oxidaciones que se estudiaron fueron con oxígeno, ¿verdad? Entonces, por ahí puede venir la historia del término, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Eso es una deducción que, para serles franco, la acabo de hacer, pero posiblemente por ahí vaya, ¿verdad? Bien, entonces, las celdas galvánicas serían entonces aquellas en las que se utiliza una reacción eh, que genera electricidad, más bien. Entonces, una celda galvánica es como un arreglo, ¿verdad? Como un cierto sistema donde se ponen ciertas partes juntas para que generen este flujo de electricidad. Entonces, básicamente, tal vez para no leer lo que está ahí, una celda galvánica vendría teniendo esta forma que vemos aquí en esta figura. Permítanme.
hacerlo un poquito más grande. Em, Vamos a tener una parte, como lo podemos tal vez visualizar por aquí, que está cargado negativo y otra parte positiva. Como lo que va a fluir es electrones, los electrones son atraídos hacia la parte positiva porque los electrones son negativos. Y al mismo tiempo, quien puede brindar electrones es quien tenga carga negativa. Entonces, la electricidad o los electrones van a fluir de, los electrones van a fluir del lado negativo, ¿sí? Hacia el lado positivo, ¿sí? El flujo sería entonces en esta dirección. ¿M? Súper. Entonces, la parte negativa, ¿sí? O, o, o todo este arreglo que está aquí en general, que está numerado globalmente como parte uno, se le llama semicelda anódica, ¿sí? O el ánodo, ¿verdad? ¿Sí? El ánodo es la parte negativa. Ven que aquí esta parte estaría perdiendo electrones, ¿verdad? Entonces, aquí en el ánodo es donde se está dando la oxidación. Entonces, em, en el ánodo nosotros tenemos la oxidación, ¿sí? Que sería en esta parte. Entonces, al otro lado, la otra semicelda, que sería esta de acá, la otra semicelda, la conocemos como el cátodo o la parte catódica o la semicelda catódica. ¿M? Entonces, cátodo, ¿sí? Y en el cátodo es a donde se está dando la reducción. No sé si les puede servir a ustedes, pero una asociación mental que a mí me ayudó a no confundirme y no decir nunca, digamos, que el ánodo es la reducción o que el cátodo es la oxidación, es tal vez que vean que estas dos palabras inician con vocal, ¿sí? Y estas con consonante, ¿ok? Entonces, si hacemos esa asociación, ¿verdad? Uno dice, bueno, en el ánodo, ¿qué ocurre? ¿La oxidación o la reducción? Entonces tú dices, el ánodo empieza con vocal, oxidación es la que inicia con vocal. Entonces, en el ánodo es donde sucede la oxidación, ¿verdad? Pero no me hagan caso, eso es algo que yo usualmente uso cuando tengo que aprenderme este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero sí es muy importante no confundirlas, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, echando un vistazo aquí a la semicelda, ¿qué es lo que ella tiene? Primero que todo va a tener una barra, ¿sí? Una barra de metal, que aquí está numerada con el número 2. Esa barra de metal se le llama electrodo. Y como está en el ánodo, pues es el electrodo anódico. Y va a estar sumergida en una disolución. Eso es un líquido que aquí tiene una disolución que está aquí numerada como número 3, que es una solución anódica. Entonces, esta barra de metal, por decirlo, por decir algo, fuese de zinc, entonces la disolución es de agua con alguna sal que tiene zinc. Bien. En el otro lado, ¿verdad? En la celda, en la semicelda catódica, también vamos a tener una barra de metal, ¿sí? O una barra de sólido, porque a veces estos electrodos no son metálicos, pueden ser de carbón, por ejemplo.
pero vamos a tener una barra de sólido y en esa barra de sólido, más bien es una sustancia que va a tender a aceptar los electrones y se le llama electrodo también, pero sería el electrodo catódico. Él va a estar sumergido también en una disolución, que aquí está numerado como número 6, que se llama disolución catódica. Y por decir algo, digan que este electrodo fuese de cobre, la disolución en la que está sumergida sería de agua con alguna sal que contiene cobre. Bien, em, entre los dos, em, entre las dos semiceldas hay un puente que le llaman puente salino. Está numerado aquí como número 7. Contiene normalmente una disolución de algún electrolito, alguna sal, em, que mantiene el equilibrio entre las dos semiceldas. Y pues los demás componentes de una celda galvánica ya son propiamente, como está aquí rotulado como número 8, debe haber un cable conductor, o sea, algo muy interesante de la electricidad es que la electricidad es un flujo de electrones, pero ella necesita un medio para transportarse, ¿sí? O sea, si yo tengo aquí esta semicelda, este ánodo, y por aquí tengo este cátodo, pero no hay un cable literal, un medio físico que toque la, que toque los dos electrodos, entonces la electricidad no se va a poder transferir. O sea, yo los podría poner muy, muy juntos, estos envases, ¿sí? Pero la electricidad no se transfiere por el aire o no hay electricidad inalámbrica, ¿me entienden? No existe eso. Si hay magnetismo, claro, y ya habrán visto de las ollas de inducción y eso, pero eso es magnetismo, pero en la parte eléctrica, la electricidad necesita un medio, un cable, llamémoslo así, necesita un cable para transmitirse. Em, entonces, literal, debe haber un cable que sea un material conductor de la electricidad que conecte el ánodo con el cátodo. Y usualmente tenemos un aparato que se conecta justo en el cable conductor para medir qué tanta electricidad está pasando por ahí. Y a eso se le conoce como voltímetro. ¿Estamos? Entonces, esas son las celdas galvánicas. Bien, entonces, bueno, aquí explica un poco, ¿verdad? Que alguien está ganando los electrones, la especie que está ganando los electrones eh, y otra que está perdiéndolos, ¿verdad? Entonces, el electrodo donde ocurre la reducción con consonante, es el cátodo que inicia con consonante, ¿sí? Y el electrodo donde ocurre la oxidación, que inicia con vocal, ese se llama ánodo, que también inicia con vocal, ¿ok? Entonces, el flujo de electricidad es del ánodo hacia el cátodo, ¿sí? La electricidad siempre se va a mover del ánodo hacia el cátodo. Es imposible que eso se reverse. Ujú. O sea, la electricidad siempre va del negativo hacia el positivo. Eso es tan así como la gravedad, ¿verdad? O sea, si yo tengo una bola en mi mano y la suelto, se va a caer para abajo, ¿verdad? Nunca se va a caer para arriba. Entonces, con la electricidad siempre, también así como todo baja, hablando en términos de gravedad, en electricidad siempre el flujo de electricidad es del ánodo hacia el cátodo. No es posible que sea al revés. Estamos hablando de cosas espontáneas, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen, es posible que yo tenga algo en mi mano y que lo pueda mandar para el espacio o que lo pueda hacer subir. Sí lo puedes hacer subir, pero ya tienes que aplicar una fuerza para obligarlo a subir. ¿Sí? Entonces,
em, en estas reacciones, ¿verdad? Lo espontáneo, o sea, lo que ocurre natural es que los electrones de la parte negativa pasen hacia lo positivo. Si yo lo quiero reversar ese proceso, ya sería algo no espontáneo y tendría que hacer trabajo para invertir el proceso. A eso es a lo que me refiero. Bien, entonces, bueno, lo que nosotros vamos a estar estudiando en particular en este experimento es una celda galvánica que se conoce como pila de Daniel. Eso está en la figura 17.2, es esta que tenemos por acá. Esta pila es de zinc y cobre. ¿Ok? En este caso, entre el zinc y el zinc tiene más tendencia a oxidarse que el cobre. Entonces, eso también es interesante en esta temática, ¿verdad? Si recuerdan, por allá en Química 1 teníamos algo que le llamábamos la serie de actividad de los metales. Y decíamos, ¿quién es más fuerte que quién, verdad? No sé si lo recuerdan, pero eso era una parte que veíamos por ahí, sobre todo en las reacciones de precipitación. eh, y veíamos que dos metales, al compararlos, cada uno tiene distinta fuerza o distinta tendencia a oxidarse más fuerte que otro. Em, entonces, bueno, en este capítulo, ya cuando lo veamos en la teoría, van a darse cuenta que eso de la serie de actividad de los metales lleva más profundización todavía, ¿verdad? Pero hablando de lo que tenemos acá, entre el zinc y el cobre, el que tiene más tendencia a dar electrones o a oxidarse es el zinc. Ujú. Entonces, por eso de natural, cuando pones zinc y cobre juntos, el flujo de electrones va a ser del zinc hacia el cobre. Entonces, tenemos una barrita de zinc, una barrita de cobre, que serían los electrodos. Va a haber un cable conectando ambos electrodos, un voltímetro en medio para medir em, la corriente, ¿verdad? La corriente eléctrica o el voltaje. Em, y entonces, acá vamos a estar teniendo una disolución de iones zinc eh, y por acá una disolución que tiene iones cobre y y el puente salino, ¿sí? El puente salino. Entonces eso es lo que tendríamos por ahí. Entonces decíamos, el zinc tiene una tendencia a oxidarse. Entonces eso genera una corriente de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. Y eso ocasiona que el cobre entonces se reduzca. Entonces, esta disolución que tiene iones cobre, ¿qué es lo que sucede? Cuando los electrones llegan de este lado, entonces esos electrones son ganados por los cobres más 2, está en disolución y entonces ese cobre más 2 al ganar los electrones se empieza a depositar en la superficie eh, del cátodo, ¿sí? O sea, esta barra de cobre va a empezar a ganar masa porque los iones cobre que están disueltos en la disolución, al recibir los electrones, se hacen sólidos y se empiezan a depositar en esta barra, ¿sí? Caso contrario, pasa en el ánodo, ¿verdad? Esta barra de zinc, al perder electrones, está transformando el zinc en iones zinc más 2. Esos iones zinc más 2 están
están formándose así y se están metiendo en la disolución porque ya no pueden estar sólidos al perder los electrones. Ujú. Entonces, digamos, esta barra, la barra del ánodo, va a ir perdiendo masa porque parte de sus iones se están metiendo en la disolución acuosa, mientras que al otro lado, estos iones que estaban disueltos aquí de cobre van a irse depositando en el cátodo y esta barra se va a ir haciendo cada vez más pesada. Esto es un principio que se utiliza, no sé si han escuchado eso sobre el cromado de partes metálicas o el enchapado o la electrodeposición de metales. A veces hay metales que se quieren recubrir o proteger con otro metal encima. Entonces, básicamente algo como este proceso es lo que se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, si este cobre yo lo quisiera recubrir con, por decir algo, cromo, entonces la disolución que estaría aquí eh, colocada tendría alguna sal de cromo. Cuando los electrones lleguen aquí a la disolución y toquen el cromo se va a depositar sobre la barra de cobre. Y entonces de esa manera uno podría tener literal una capa de cromo encima del electrodo de cobre. Sí, es súper interesante. Eso tiene muchísimas aplicaciones industriales, ¿verdad? No solamente para embellecer metales, sino también para protegerlos o darles más vida o darles alguna otra propiedad. Estamos bien. Entonces, esta es una manera que se utiliza para representar las celdas, ¿sí? En el extremo se pone de qué material son los electrodos, ¿sí? Luego en la parte media se pone de qué concentración tienen las disoluciones salinas, ¿sí? Las disoluciones acuosas. Y bueno, en el centro se pone una doble barra para separar lo que son las dos celdas, ¿verdad? Si vemos este lado de aquí es el ánodo, ¿sí? Esta parte de aquí es el ánodo y esta parte de acá corresponde al cátodo, ¿sí? Para guardando la correspondencia con el dibujo, ¿verdad? La manera en que siempre los dibujamos. Bien, entonces, al revés, ¿verdad? Esas disoluciones galvánicas, esas celdas galvánicas son espontáneas, las electrolíticas no son espontáneas. ¿A qué me refiero con eso? Ya lo mencionamos más o menos, ¿verdad? Algo no espontáneo es algo que no ocurre de natural. Entonces, si yo quiero que ocurra algo antinatural, no se dice así, se dice algo que no es espontáneo. Si yo quiero que algo no espontáneo ocurra, tengo que forzarlo. Y entonces yo necesito aplicar corriente eléctrica, más bien, no es que la electricidad se genere, no, más bien yo tengo que aplicar la electricidad para que se dé el proceso que yo quiero, que va contrario a lo que espontáneamente ocurre. Entonces, eso se conoce como una celda electrolítica. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? Como nos dicen, eh, a diferencia de la galvánica, las electrolíticas, los dos electrodos se colocan en la misma disolución. ¿Sí? Muy interesante. Si es electrolítico, entonces los dos electrodos van en la misma disolución. ¿M? Y tendríamos que tener una fuente eléctrica, por ejemplo, una batería, para ejecutar el proceso de descomposición. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eh,
Aquí tenemos el ánodo del cátodo, ambos están sumergidos en la misma disolución y por medio de electricidad podemos entonces generar o provocar la, em, la reacción química. Entonces también vamos a tener dentro del procedimiento eh, la oportunidad de trabajar con esto, ¿verdad? Em, como dice acá, ¿verdad? La electrodeposición se emplea para recubrir piezas metálicas con una capa fina de un segundo metal, ¿sí? Entonces, es lo que ya les comentaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, eh, pues nuestra idea sería ver algún proceso galvánico, ¿sí? Entonces, dos recipientes separados y que la reacción sea espontánea y ver también un proceso de electrodeposición. ¿Estamos? Me llama un poco eh, la atención esto porque realmente es sumamente interesante. Bien, entonces igual, en lugar de ver por acá el procedimiento escrito, eh, vamos a, a ver qué tenemos en el video y ahí comentamos, ¿no? Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión realizaremos el experimento denominado celdas electroquímicas. El objetivo de esta... Hablando de las cosas de edición, ¿verdad? Vean cómo se llama aquí el video, ¿verdad? Equilibrio químico, principio de Chatelier. Y no es ese, ¿verdad? Ay, bueno, no nos confundamos, ¿verdad? El problema de esas cosillas, ¿verdad? Uno dice, eso no es nada, pero el problema es que eh, después cuando ustedes están estudiando, están solos, entonces dice, uy, ¿será el video correcto? De hecho, en este momento, ¿verdad? Que lo acabo de activar, me pasó por la mente que tal vez el video no corresponde, ¿verdad? Pero ya viendo aquí el profe Mario con los cables y todo, entonces sí es, ¿verdad? Pero el título está mal. Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión realizaremos el experimento denominado celdas electroquímicas. El objetivo de esta práctica es analizar los procesos químicos que ocurren en las celdas galvánicas y en las celdas electrolíticas. Los materiales a utilizar son los siguientes: balanza analítica, probetas, multímetro o voltímetro, beakers, tubo de vidrio en forma de U, gotero, batería de 9 voltios, láminas de cobre, clavos de hierro, pieza de zinc, algodón, cables conductores y cables con pinza de lagarto. Los reactivos que empleamos son disolución de cloruro de potasio 1 molar, disolución de sulfato de zinc 2, 1 molar, disolución de sulfato de cobre 2, 1 molar, disolución de sulfato de cobre saturada, disolución de ácido fosfórico al 2.5%, disolución de ácido nítrico al 10% y agua destilada. En la primera parte del experimento estudiaremos las celdas galvánicas. Rotulamos dos beakers de 100 mililitros como beaker 1 y beaker 2. En el beaker 1
añadimos 50 mililitros de la disolución de sulfato de zinc 2, 1 molar. En el beaker 2 colocamos 50 mililitros de la disolución de sulfato de cobre 2, 1 molar. Adicionalmente, preparamos un puente salino de la siguiente manera. Tomamos el tubo de vidrio en forma de U y lo llenamos hasta el borde con la disolución de cloruro de potasio. Una vez lleno, tapamos los extremos con algodón. Finalmente, colocamos el puente salino de forma que un extremo esté introducido en cada una de las disoluciones que preparamos previamente. Lo invertimos con cuidado y lo sumergimos de manera que ambos extremos queden dentro de la disolución. Es de vital importancia que introduzcan el tubo en forma de U con cuidado dentro de los beakers para evitar romper el puente salino. Para medir lo que está ocurriendo en la reacción química, utilizamos un multímetro o voltímetro. Preparamos el equipo conectando los cables conductores en las terminales del instrumento según su coloración. A cada cable conductor vamos a conectarle en el extremo un cable con pinzas de lagarto. En la terminal negra conectamos una pieza de zinc que funcionará como un electrodo de zinc. En la reacción química, este será nuestro ánodo. Y en la terminal roja conectamos una lámina de cobre que funcionará como nuestro electrodo de cobre y será el cátodo en la reacción. Una vez tenemos listo el montaje del multímetro, introducimos el electrodo de zinc en la disolución del beaker 1 e introducimos el electrodo de cobre en la disolución del beaker 2 y medimos el voltaje que se está generando en la reacción. En la segunda parte del experimento estudiaremos las celdas electrolíticas. Para iniciar, medimos la masa de un clavo de hierro. En el caso de que se observe algún residuo en la superficie, debemos utilizar una lija o podemos limpiar el clavo utilizando una disolución de ácido fosfórico al 2.5%. Mediremos la masa del clavo en la balanza analítica. Anotamos la masa en la libreta, 1,8774 gramos. Medimos también la masa de una lámina de cobre de aproximadamente 2 centímetros de ancho y 3 centímetros de largo. Anotamos el valor en la libreta, 0,5354 gramos. Ahora, en un beaker limpio de 50 mililitros, agregamos 30 mililitros de una disolución de sulfato de cobre 2 saturada. Y 10 mililitros de una disolución de ácido nítrico al 10%. Para la reacción en la celda electrolítica, vamos a utilizar como fuente de poder una batería de 9 voltios. En este caso, conectamos en el extremo positivo de la batería, utilizando cables con pinza de lagarto, la lámina de cobre previamente pesada. Este será el ánodo de la reacción. Y en el extremo negativo conectamos el clavo de hierro.
Este será el cátodo de la reacción. Una vez completado el montaje de la batería, tomamos la lámina de cobre y la sumergimos en la disolución de sulfato de cobre 2 hasta que 2/3 de la lámina se encuentren sumergidos. Es importante tener el cuidado de no sumergir la pinza de lagarto porque se puede dañar. Finalmente, sumergimos en la disolución el clavo hasta una altura de 2/3 para dar comienzo a la reacción química. Mantenemos este sistema durante 2 minutos, cuidando que los electrodos no se toquen. Observamos el clavo de hierro tras la reacción química y observamos la lámina de cobre tras la reacción química. Y dejamos secar los electrodos. Una vez estén secas las piezas, medimos nuevamente su masa en la balanza analítica. La nueva masa de la lámina de cobre es 0,5068 gramos. Y la nueva masa del clavo de hierro es 1,9020 gramos. Recuerde anotar las masas y todas las observaciones que haya tenido del experimento en su libreta de laboratorio. Con los datos recolectados, calculamos la cantidad de cobre que se electrodepositó en el clavo de hierro. Esperamos que este material les sea de utilidad. Bueno, yo creo que está muy claro, ¿verdad? Los videos en esta ocasión. Ahí tal vez una observación sobre esto último. Ahora vieron que el clavo de hierro después de la reacción tiene como una cobertura, ¿verdad? Que de hecho es como dorada, como el color del cobre. Entonces es eso, ¿verdad? Precisamente donde em, lo que esperaríamos es que la masa de la lámina de cobre disminuya y la masa del clavo de hierro aumente, porque mm, lo que se está provocando es que haya cobre que se está depositando en el clavito de hierro, siendo el electrodo donde está ocurriendo la reducción, ¿sí? Entonces, no, pues qué interesante, ¿verdad? Viendo ahí lo de la primera parte de la pila de Daniel, vemos que en verdad se genera un voltaje. Y acá en esta segunda parte, también muy interesante, tal vez más notorio todavía, porque hay un recubrimiento del clavo y pues eso es muy visible que algo pasó, ¿verdad? Que hay un efecto que está ocurriendo entre los materiales y pues la parte de electroquímica es la parte de la química que se ocupa de explicar esto, de qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Bien, entonces eso sería, eso sería lo que tendríamos por acá para, para compartir por hoy. Em, entonces, pues nuevamente repasen todo esto que hemos visto para llegar bien preparados, bien preparadas. em, y pues, ¿no? Básicamente disponernos a tener unas muy buenas prácticas, que podamos trabajar de manera eficiente, sin errores. Y bueno, pues sería todo por el día de hoy. Estamos, entonces nos vemos el próximo sábado. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, bye bye.